muchas personas creyentes están siendo derrotadas, están siendo acabadas por los problemas que se nos presentan día a día por la falta de oración, porque no saben orar, porque no saben guerrear. Entonces el Señor me ponía a compartir esta enseñanza y yo le puse como tema enfrentando al enemigo. Bueno, y les quiero decir que hoy estoy contenta, es precisamente porque... Ahora sí, ya limpió la cámara, gracias, amor. Estoy contenta porque hoy tenemos promesas. Llevamos como 3 semanas que estamos orando con el pastor Steve y yo para que el Señor nos regale promesas para este 2023. Yo les había compartido el Salmo 23 para que lo hagan su escudo en este año, ¿verdad? Entonces, pero aparte hay una promesa para cada uno de ustedes, que es la que se va a hacer su escudo. Entonces, al finalizar la enseñanza, les vamos a compartir estas promesas y nos vamos ahorita para la Biblia, nos vamos a leer el libro de Éxodo, vamos para el capítulo 17, del versículo del 8 al 16. Entonces, si lo tienen, dicen amén. Éxodo 17, del 8 al 16. Si alguien lo quiere leer, o si no, nos ayuda. Éxodo 17. Éxodo 17. Marce, ¿eres tú? Sí. Hola, Marce, te extrañaba. Gracias a Dios, ya estamos aquí. Listo, mi preciosa. Éxodo 17, versículo del 8 al 16. Yo te ayudo yo. Amén, Pau. Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Amén. Amén, Paola. Gracias por ayudarnos. Bueno, aquí estamos viendo que nos está contando la historia de que el pueblo de Israel enfrenta una guerra contra Amalek. Nosotros los cristianos, cuando empezamos a conocer de Dios, yo pienso que todas las personas que están aquí, que ya vienen tiempo con nosotros, han aprendido a conocer un poco el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros conocemos de Dios, empezamos a conocer el mundo espiritual y cómo trabaja el mundo espiritual. Yo quiero que vamos a leer en Efesios 6:12. ¿Alguien lo quiere leer? Efesios 6:12. Vamos si lo encuentras. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén.
Entonces aquí vemos que nos está diciendo que no tenemos lucha contra la carne, sino contra huestes, contra todo lo espiritual, potestades, huestes de maldad, contra gobernantes. Nuestra lucha siempre va a ser espiritual. En 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, yo les quiero hacer entender hoy lo que el Señor no me vino mostrando con este devocional, es que la guerra que nosotros tenemos no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tu hijo, no es con tu hija, no es con tu familia, con tus amigos, con tus jefes, con quien sea que tú estés teniendo ahorita una discusión, una pelea, un problema supuestamente físico. Déjame decirte que esa guerra no es física. Esa guerra que tú tienes es espiritual, ¿ya? Y cuando nosotros estamos conociendo de Dios, aprendemos a ver todo en el mundo espiritual. Y ya aprendemos a discernir que no es que tengo problemas, que mi hermana me ofendió, me dijo tal cosa, me humilló, me hicieron sentir mal, sino que tú aprendes a entender que no es tu hermana, sino que el enemigo usa a las personas que nosotros más amamos para hacernos daño, ¿ya? Porque la guerra toda es espiritual. Entonces, es importante que primero que todo miremos quién era Amalek, ¿ya? ¿Quién era Amalek y por qué le quiso enfrentar a una guerra a Israel? Israel era la primera guerra que Israel tenía que enfrentar, porque ellos venían de ser rescatados de Egipto, donde vivieron 430 años como esclavos. Ellos nunca habían tenido idea de qué era una pelea, de qué era una batalla. Y en ese momento se les aparece Amalek y les ataca de la peor manera, ¿ya? Pero vamos a ver quién es Amalek. Nos dice que Amalek era el nieto de Esaú, ¿ya? Para las personas que no saben, Esaú y Jacob eran hermanos, ¿ya? Y Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Desde ahí, ellos dos se volvieron enemigos, ¿ya? Entonces, Amalek era el nieto de Esaú. Y como era hijo de una concubina, no fue hijo de su madre, de la esposa, sino de la concubina, entonces fue rechazado por su familia y por ende él se crió lejos, apartado de su familia. Entonces, ¿qué pasa? Amalek era el nieto de Esaú. Esaú y Jacob fueron enemigos por mucho tiempo. Pero Jacob y Esaú luego se hicieron las paces. Ellos se perdonaron y se reconciliaron. Lastimosamente, Amalek guardó ese odio, ese rencor, ese conflicto. Ya ahí es cuando vienen los problemas generacionales, ¿ya? Y ahí es cuando el Señor está llamando a nosotros para que podamos cortar con estas cosas de generación que tenemos de nuestro pasado. Así nosotros ya no seamos resentidos, no tengamos problemas de peleas, de odio, de rencor, pues resulta que nuestros antepasados hay parte de nuestra familia que sí y nos perjudica a nosotros en el presente. Por eso el Señor espiritualmente nos manda a nosotros a cortar con todas estas cosas y a guerrear. Pero esa guerra es espiritual, esa guerra no es física. Tú no puedes pelear con tus hijos, tú no puedes pelear con tus esposos, tú tienes que pelear en tu cuarto de oración, como dice el Señor. Entra a tu aposento y cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora al Padre en lo secreto y tu Padre que está en secreto te va a recompensar a ti en público. Entonces, eso es lo que el Señor nos manda. Aquí nos dice que, dice que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Entonces, aquí vemos que le tocó a Josué representar físicamente esa pelea, esa batalla, ayudar a liderar esa batalla al pueblo de Israel. Mientras tanto, Moisés le tocó subir al monte y desde ahí él levantaba sus manos en oración. Y dice que cuando él levantaba sus manos en oración, a apoyar espiritualmente esta batalla que se estaba presentando, el pueblo de Israel estaba ganando.
Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, empezaba a ganar los amalecitas. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Pablo nos ha dicho a nosotros orando en todo tiempo. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Nosotros no debemos parar de orar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no para. El enemigo no descansa. Entonces, ahorita que yo estaba leyendo un poco este tema, el Señor me traía a memoria el pasaje donde Daniel estuvo orando 21 días por una petición. Y se le presenta el ángel Gabriel después de 21 días y le dice, desde el primer día que tú oraste, tus oraciones fueron escuchadas y tu bendición fue enviada, ¿ya? La respuesta fue enviada, pero se me atravesó el príncipe de Persia y me tocó pelear con él. ¿Ya? Entonces, aquí vemos y yo más o menos interpreto que Josué y el pueblo de Israel son como, ahorita en la actualidad, son esos ángeles que están luchando espiritualmente por nuestra bendición, por lo que nosotros estamos clamando. Y nosotros somos los que estamos alertas en oración de día y de noche, guerreando esa batalla. Entonces, cuando nosotros nos cansamos, porque cada día el esposo está más agresivo, cada día está más grosero, los hijos cada día están más en su mundo, entonces ahí uno se empieza a cansar y uno dice, no, definitivamente ya me cansé. Entonces, cuando tú te cansas, empieza el enemigo a tener la victoria, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos permitir, que el enemigo tenga la victoria sobre nosotros. Tenemos que entender que la vida o la muerte depende de nuestras oraciones. La vida o la muerte está en tus manos, depende de nuestras oraciones. Nos dice que Aarón y Hur sostenían sus manos, dice que Aarón y Hur eran los que sostenían las manos de Moisés cuando él se cansaba. Entonces, aquí vemos también la importancia de los hermanos en Cristo, la importancia de la iglesia, la importancia de tener un líder espiritual, la importancia de tener personas que te acompañen. En este caso, que Steve tiene la iglesia, estoy yo que le apoyo en oración, están los líderes que nos apoyan en oración, porque unos cuando se cansa, hay quien está ayudando a interceder por nosotros y nos está ayudando a levantar. De hecho, la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 4, del 9 al 10, que mejor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro le levanta, porque mejor paga obtienen de su trabajo, pero hay del solo que cuando cae no tiene quien lo levante. Entonces, por eso es tan importante que en este mundo de Dios, nosotros como hermanos nos tengamos en Cristo. Que si ustedes están enfermos, siempre piden apoyo, se les está apoyando en oración, siempre se les está, y siempre cuando sienten que están desfalleciendo, uno les dice, tienes que seguir, y siempre está uno ahí ayudándoles y alimentándoles espiritualmente. Esa es la importancia. Entonces, aquí nos quieren decir que la lucha de Israel contra Amalec nos está ilustrando hoy en día la lucha del creyente contra la carne. Ustedes saben que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y viene el Espíritu Santo sobre nosotros, vienen muchos cambios en nuestra vida, pero siempre vamos a tener esa lucha espiritual con la lucha carnal. Siempre va a haber algo de ti en la carne que te va a decir, hazlo, como cuando alguien te hace daño. Entonces uno quiere como que en la carne te dice, devuélvele igual. Dile esto, que lo vas a ofender más. No te quedes callada, pero el Espíritu te dice, dale amor, sé paciente, quédate callado. Entonces tienes como una lucha, ¿no? Entonces el Amalec hoy en día nos está representando a nosotros esa lucha que nosotros tenemos interiormente con la carne todos los días, porque es una lucha de todos los días, ¿ya? Yo hablaba hoy con el pastor Steve y yo le decía, si nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no podemos hacer muchas cosas. Y la palabra del Señor nos dice, lo que para ti es imposible, para mí es posible. Entonces nosotros necesitamos siempre la presencia del Espíritu Santo, incluso para obedecer los mandamientos de Dios, porque no es fácil.
No es fácil obedecer los mandamientos de Dios, pero sin la ayuda del Espíritu Santo tampoco lo vamos a lograr. Su palabra nos dice, apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Ya? Dice que Moisés con la vara de Dios nos representa a Cristo en la cumbre del Calvario, ganando nuestra lucha contra la carne. Esa es la representación de Moisés, representando a Cristo en esa lucha del Calvario contra la carne, ganando esa lucha. Los de Amalek atacando por detrás, porque vemos que Amalek, o sea, ellos atacan por detrás, ni siquiera les advierten de una pelea, sino que los cogen desprevenidos y cogen incluso a los más débiles, ¿ya? Eso está en el 17 y 18, eso está en Deuteronomio 25, 17, 18. No sé si alguien quiere leer Deuteronomio 25, 17, 18. Deuteronomio 25, 17 y 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Amén. Entonces dice que Amalek, atacando por detrás a los más débiles, representa al enemigo y a la carne, aprovechando las debilidades del creyente para derrotarlo. Entonces, estos representan cuando muchas veces nosotros estamos débiles, estamos cansados. Hay una canción que dice, cansado del camino. Hay un momento en que uno está cansado, uno está agotado. Entonces, ahí es cuando aprovecha la carne, aprovecha al enemigo para querer atacarnos y decir, ya no lo hagas más, ya no luches más, estabas mejor cuando no conocías de Cristo, conociste a Cristo y tienes todos estos problemas, mejor, y empieza ahí Amalek a atacar al creyente. La espada de Josué en su mano representa la palabra de Dios penetrando en la carne del creyente para derrotarla y permitir al Espíritu Santo del creyente vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es lo que representa la vara de Josué en su mano. Mire, cual sea la batalla que tú estés teniendo, no dejes de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece. Créanme que por experiencia propia yo se los digo, todos los días vamos a tener adversidades y pasamos de una y nos metemos en otra. Es como cuando usted está estudiando. Para pasar a otro grado, tiene que hacer un examen para pasar hacia otro grado. Y para pasar hacia otro grado te toca un examen aún mucho más difícil. Así somos nosotros con Dios. Cada vez que estamos terminando y estamos superando y ya una área que hemos sanado, algo que estamos trabajando ya, que hemos sido procesados y vamos a pasar a otro grado espiritual más alto, pues tenemos que hacer otra prueba. Imagínense. Entonces, la palabra de Dios, créanme que es la que te fortalece. Yo vivo de prueba en prueba, yo vivo de testimonio en testimonio. Y a mí, la que me da la fuerza es la palabra de Dios. Yo creo que Steve y yo los temas de conversación siempre son Dios. Él decía, yo le pedí a una mujer cristiana, pero contigo se pasó. Porque yo siempre estoy ahí, háblele por todos lados. Entonces yo le decía, yo necesito la palabra de Dios para crecer. O sea, cuando yo veo que yo estoy pasando esto, pienso en José, pienso en Job, pienso en Abraham, pienso en Moisés, pienso en todos estos y digo, si Dios lo hizo con ellos, pues también lo va a hacer conmigo. Yo no soy la excepción. Pues, todas estas cosas a ti te ayudan, ¿ya? Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te da tanta paz aún en medio de las adversidades. Y tú no entiendes por qué te sientes tan tranquilo y todo el mundo se te está viniendo encima y tú tienes paz. Entonces, como que, ¿por qué tienes paz? Porque la palabra de Dios te llena de fe, te alimenta y te hace conocer a ese Dios al que yo le estoy sirviendo. Entonces, esa es la paz, esa es la palabra de Dios. Por eso yo siempre les he dicho, lean la palabra de Dios. Es el regalo más hermoso. Imagínense que les voy a mostrar. El niño Dios, papito Dios, me trajo esta Biblia. Una Biblia de estudio para la mujer. Mis devocionales son más largos.
desde que me la dieron. Estoy encantada con esta Biblia, creo que es el mejor regalo que me pudieron haber dado en mi vida. Y son más largos mis devocionales realmente porque quiero estarla escudriñando y escudriñando porque es una Biblia de estudio. Entonces, eso, ¿no? Entonces dice que finalmente Moisés levantó un altar, después de esto él levanta un altar y le nombró Jehová Nisí, que Jehová Nisí significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, ¿ya? Porque al final ellos pudieron vencer esa batalla que ellos tuvieron, pero gracias a las oraciones que tuvo Moisés junto con Aarón y Hur, ya que estuvieron ahí para apoyarle y ayudarle a levantar las manos cuando ellos se estaban cansando. Entonces, yo lo que les quiero decir como testimonio, esto el Señor me lo mostró esta semana en el devocional, la importancia de no dejar de orar, de recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Entonces, cualquier cosa que esté ocurriendo en tu vida, en tu hogar, en tu descendencia, en tu familia, tú debes de pelearlo espiritualmente y debes cortar con esas maldiciones de odio, de resentimiento, de divorcios, de enfermedades, porque es que Jesucristo ya todo lo venció en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Y cuando él dice consumado es que las enfermedades no tienen autoridad sobre nosotros, los problemas no tienen autoridad sobre nosotros no tenemos por qué aceptar que estamos enfermos, porque es que Cristo ya venció. Mire, yo les quiero dar algo como testimonio. Jesucristo venció al enemigo y la palabra de Dios dice que el enemigo viene para robar, matar y destruir. También dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no es un león, no es un león. Hay una parte en Apocalipsis que no sé dónde está, pero la voy a buscar para compartirles. Hace un tiempo lo vi en un devocional y decía el pastor que en el Apocalipsis dice que la gente después va a ver a Satanás y va a decir, esa cosita es lo que me daba tanto miedo. O sea, es como que yo lo veo así como chiquitico, como insignificante. Entonces que la gente, o sea, como que en serio podamos entender que Satanás no es más grande que Dios, que Satanás no tiene más poder de lo que Dios tiene en tu vida, que si Dios ha hecho tantas cosas por ti, en mi caso, yo siempre digo definitivamente, Dios a mí me ama tanto y cuando yo veo que en los 9 intentos de suicidio que yo tuve, Él estuvo ahí conmigo y tengo cualquier cosita ahorita, yo digo, si Dios no me dejó sola antes, no me va a dejar sola ahorita que soy su hija. ¿Ya? Y puedo tener el agua aquí, pero la palabra me dice, las aguas pasarás por el agua y no te ahogarás. O sea, él no me está diciendo, no vas a pasar por el agua o yo te voy a hacer un puente para que pases por el puente. Él está diciendo, caminarás por las aguas y no te vas a ahogar. O sea, vamos a tener problemas, pero no nos vamos a ahogar. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, en que Satanás te está diciendo, amor, no sé qué pasó aquí, pero me dijo que se me fue la pantalla. ¿Están cortando? ¿Se está cortando? ¿Me preguntan? ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente. Sí, la escuchamos bien. Mami, entonces es su internet, mamita, para que se organice en un lugar mejor. Entonces, miren, yo les voy a dejar como testimonio. Yo siempre digo que a veces es necesario los procesos míos para ser de testimonio para otra persona, porque de esa manera el proceso que yo estoy pasando a otra persona le va a enseñar, ¿ya? Hace mucho tiempo yo ya estaba en Cristo, creo que me reconcilié con Cristo, ya voy para 4 años que me reconcilié con Él,
pero llevaba más o menos unos 6 meses que estaba súper juiciosa con Dios. Y mi hija, yo vivía con mis 3 hijos sola, y mi hija en ese tiempo no tenía ni 18 años, tenía como 16 años, 17. Y me dice que se va a vivir con su papá. Pero yo lo único que hice fue, porque ella ni siquiera me dijo, su papá vivía en la misma ciudad, pero igual era mi hija y vivía conmigo, y ella ni siquiera me dijo, yo la vi haciendo maletas. Y le dije, ¿para dónde vas? Y me dijo, me voy a vivir con mi papá porque no quiero vivir más en esta casa, necesito estar con mi papá. Yo sentí que a mí se me desplomó el mundo y todo se me vino al piso, pero lo que yo hice fue irme para mi cuarto, me arrodillé y le dije al Señor, porque entiendo que la palabra del Señor nos dice que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Y entiendo que la palabra de Dios nos dice que a los que amamos a Cristo, todas las cosas que suceden en nuestra vida nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Yo ya sabía que yo le servía a Cristo, que yo era llamada con un propósito, y yo sabía que si mi hija me estaba diciendo, me voy de la casa, es porque así Dios lo estaba permitiendo. Y yo no tenía por qué irme en contra de Dios. Entonces yo me arrodillé y le dije, Señor, esto me está doliendo, no entiendo por qué está pasando esto ni para qué. Pero simplemente te digo que la cuides porque yo ya no lo puedo hacer tiempo completo, porque ya no va a estar conmigo. Y si esto viene de parte tuya, dame paz, dame paz. Yo salgo de ese cuarto y el Señor me dio paz. Salí con paz. Despedí a mi hija, se fue, ella tuvo que vivir un proceso. El Señor me siguió encargando de sus cosas, de evangelizar, de estar con mi ministerio. Y meses después, ella solita regresó a la casa. Meses después ella me buscó, me dijo, ¿sabes qué? No me entendí con mi papá, perdóname, quiero estar contigo. Y para la gloria de Dios regresó. Pero todos aquí saben que yo recién me vine para Houston hace 2 meses. Yo vivía con ellas en Ecuador. Pero antes de que el Señor me mostrara que me tenía que venir para acá, mi hija mayor ya tenía 18 años, se me fue de la casa otra vez. ¿Por qué? Porque mi mamá no me sujeto a las reglas de la casa de mi mamá, porque ya cumplen 18 años y creen que pueden hacer lo que quieren. Pero resulta que las reglas de la casa se respetan, tenga la edad que tú tengas en la casa de tus padres. Entonces yo le dije, si no te gustan las reglas, las puertas están abiertas. Yo jamás pensé que se iba a ir, nunca. Me fui a trabajar y me acuerdo que oré y le dije al Señor, Dios mío, yo quiero que ella me pida perdón, se sujete a mis reglas y se quede en la casa. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando yo estaba trabajando, estaba en una reunión, mi otra hija me llama y me dice, mami, Valerie se fue de la casa. Entonces, eso para mí fue súper fuerte porque estábamos en Ecuador, en un país donde solamente éramos nosotros, ellas 3, ellos 3 y yo. No había familia, no había nada, y que me digan, se fue de la casa una muchacha que estaba acostumbrada a andar conmigo siempre, pues fue muy duro, pero entendí que por la mañana el Espíritu Santo me dice, tú me dijiste que se haga mi voluntad, y mi voluntad es que ella se va de la casa. Uno no entiende las cosas. Uno no puede lograr entender por qué Dios te manda cosas que a veces no tienen sentido, pero así tienen que ser. Su palabra nos dice que sus caminos son más grandes que nuestros caminos y sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces nosotros nunca podemos lograr entender lo que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Mi hija se fue y se regresó a Colombia. Yo todavía no sabía que me venía para acá. Mi hija se regresó a Colombia. Fue un proceso donde el enemigo me quiso
traer en depresión, pero yo más me refugié en la oración y a entregarle a mi hija todos los días en oración al Señor, porque tengo una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, Amén. esa promesa se le reclama todos los días a Dios en oración. Cuando el enemigo ve que tú estás sirviendo, cuando el enemigo te ve siendo luz, te ve rescatando gente del cautiverio, te ve sacando gente de la esclavitud, el enemigo te ataca porque el enemigo te quiere callar. El enemigo te quiere decir, te ves más bonita calladita en tu casa dedicada a tus hijos. Pero cuando tú tienes claro el propósito que Dios tiene para con tu vida y que tú trabajas para el Rey de Reyes, tú todo lo vences en oración, en tu guerra espiritual, entendiendo que tu lucha no es con tu hija, sino que tu lucha es espiritual. Desde ese entonces se dio este viaje. Mi otra hija decidió, ya por la edad, tampoco quería dejar a mi otra hija sola, se regresó a Colombia. Yo no entendía nada. Yo le dije, vámonos juntas, y no quiso. Yo no entendía nada, pero oré hasta el último momento, Señor, que cambie de opinión, que se vengan conmigo, tócale su corazón, pero no se hizo lo que yo quería, se hizo lo que Dios quería. Entonces, ella dice, me voy. Yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué se regresaron a Colombia. En Colombia tienen toda mi familia y está su papá, pero no llegaban a vivir donde su papá, sino con su abuelita. Estando acá, siempre las cubro en oración, siempre estoy hablando con ellas todos los días. Y antes de yo tener este devocional, una semana antes, estábamos en la casa de los líderes de la iglesia que nos invitaron a cenar y me entró una llamada telefónica. Pero antes de eso, ya el Señor venía mostrándome por sueños que mi hija mayor, siempre fueron como 3 sueños seguidos, iguales, donde en el último sueño yo me levanté gritando el nombre de mi hija y era que mi hija mayor estaba chiquitica y desde chiquitica en una montaña se me iba para atrás, para el vacío. Entonces fueron sueños muy fuertes y yo me levanto y yo empiezo a orar y a clamar para que todo ataque de Satanás hacia ella pues no se pueda ejercer. Y estaba orando, más nunca le pregunté a mi hija, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás? Porque ella habla conmigo, pero no me cuenta mucho sus cosas. Entonces me llama mi hermana y me dice, mira, me acabo de dar cuenta, Valerie está en esto, en esto, en esto. Para el 15 de enero ella va a hacer esto. Y yo sentía que a mí se me iba desboronando todo por dentro. Y ahí es cuando sentía que este espíritu Amalek, que yo no lo conocía, estaba queriendo venir a querer de que la maldición de la generación. Entonces, mientras yo escuchaba a mi hermana, el enemigo me decía, ella tiene que vivir lo que tú viviste. Ella tiene que pasar lo que tú pasaste. Eso me decía el enemigo. Yo me senté y me quiso venir la ansiedad. Yo empecé a llorar y las piernas me empezaron a temblar. Y Steve me dijo, vamos a orar. Él oró por mí y mientras Steve oraba por mí, el Espíritu Santo me decía, la guerra yo la tengo vencida. La guerra yo la tengo vencida. Cuando el Espíritu Santo me dice, la guerra yo la tengo vencida, yo le dije a Steve, salgámonos de esta casa, porque pues estábamos en casa ajena. Y yo les digo algo, desde que yo he aprendido el mundo espiritual, a mí me encanta hacerle la guerra a Satanás. Pero yo no le pido el favor a Satanás, yo le ordeno a Satanás. Entonces yo le dije, salgamos ya de esta casa, y acá en Estados Unidos pues no se ve gente en la calle, todo el mundo se encerrado en sus casas, distancias grandes. Entonces me salí para la calle, yo nunca en mi vida había orado en la calle de esa manera y empecé a hacerle la guerra a Satanás. Y le empecé a gritar así como cuando la esposa le grita al esposo, así de frente, y le grita y lo trata mal o viceversa. Y le empecé a decir, en el nombre de Jesús, tú te recuerdo que estás derrotado en la cruz del Calvario. Jesucristo te venció. Tú no eres nadie y yo no te tengo miedo porque Jesucristo me compró a precio de sangre, a mí
y a mis hijos. Por ende, no tienes autoridad sobre mis hijos y ahora en el nombre de Jesús yo te ordeno que sueltes la mente de mis hijas porque ellas no te pertenecen a ti. Jesucristo y la sangre de Cristo tienen poder. Estás vencido, no eres nadie, te ordeno. Y yo le hacía así en la calle, te ordeno que te vayas ahora. No tienes arte, no tienes parte, no tienes autoridad, estás vencido. Al enemigo le hice la guerra. A mi hija le di amor. A mi hija no la llamé a decirle, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás viendo lo que me pasó? No, a mi hija ni siquiera sabe que yo sé. Y todos los días conversamos y le recuerdo lo hermosa que es, cuánto la amo, cómo le fue en el trabajo, cómo te fue en el gimnasio. Y siempre le estoy recordando, pero al enemigo le declaré la guerra. Y le dije, tú te levantas contra mis hijos y se levanta cada día una guerrera porque tú no tienes autoridad sobre mi familia. Y esa guerra se la hice así y fue tan hermoso el Señor que al otro día mi hija me dice, mami, fuimos a comer con mi papá me ofreció esta oportunidad de trabajar, voy a trabajar en la empresa con mi papá. Vi tanto el respaldo de Dios porque usó a su padre para que mi hija cambiara de decisión. Porque mi hija no tenía una buena relación con su padre y jamás en la vida se me pasó que Dios iba a utilizar a la persona menos indicada para desviar el camino de Satanás hacia mi hija. Y yo me puse feliz, ella no entendía por qué, pero ahora entiendo que era necesario que mis hijas se regresen para Colombia porque Dios necesitaba restaurar la relación entre mis hijas con su padre que estaba dañada. Había heridas desde pequeñas donde ellas habían sido lastimadas por la forma de ser de su padre con ellas, donde él tuvo la oportunidad de pedirles perdón por la poca atención que les ha dado, de decirles que quiere hacer las cosas bien, que quiere ayudarles en su universidad, que quiere respaldarlas en todo lo que necesiten y les recordó cuánto las amaba. Ahí el Señor me hacía entender por qué yo no permití que ellas cambien de decisión y se vayan contigo, porque ellas necesitaban sanar algo que tenían mal con su papá, que yo todos los días le decía a mi otra hija, ora por tu papito, ora por el corazón de tu papá, que Dios lo cambie, que Dios le cambie la dureza de su corazón, porque tu papá sí te ama, solo que él no sabe dar amor, porque nunca recibió amor. Entonces, mira, no se mueve la hoja de un árbol y la oración tiene mucho poder. Si yo me siento a llorar y a decir, Dios mío, mis hijas van a pagar lo mismo que yo hice, mis hijas se van a... Créanme, ¿qué pasa? Pero cuando yo recuerdo que Satanás está vencido, que es insignificante, que no le tengo miedo y que le hago la guerra, entonces el Espíritu de Jehová está sobre mí y prevalece y me lleva a ganar esa batalla espiritual, ¿ya? Pero si yo bajo las manos, entonces allá los ángeles no tienen cómo seguir luchando porque no hay una mujer guerrera que esté levantándose por su familia, ¿ya? Entonces, semana después el Señor me trae este devocional y yo decía, qué increíble, porque te alimenta más la fe, porque te das cuenta que realmente en la oración está el poder de la vida o de la muerte tuya, de tus hijos y de tu generación. Si tú tienes un problema de maldición, de que es que siempre mi familia se divorcia, que es que siempre mis hermanos han sido drogadictos, por eso mis hijos, no. Tú tienes toda la autoridad de vencer a ese espíritu de Amalek y de sacarlo de tu vida y de tu generación y de tus hijos, ¿ya? Con nombre propio. Tienen que sacarlo y créanle a Dios, no dejen de orar, que es que se demora. Las respuestas de Dios a veces llegan inmediatas, a veces se demoran. Si no, vayan y miren la vida de José, miren la vida de Abraham, qué les prometió y cuántos años después les respondió. Pero aunque la promesa tardare, espérala, dice el Señor, llegará. ¿Ya? No desfallezcas, porque lo que el enemigo quiere es robar nuestra fe, es hacernos creer que ese problema es más grande que Dios y nada es más grande que Dios. Entonces, si el enemigo está trayendo problemas a tu vida para callarte, para tirarte a una cama, para que dejes de evangelizar, le estás dando la victoria al enemigo.
y no puedes darle la victoria al enemigo. Tienes que luchar por lo que a ti te pertenece, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu educación, tu herencia, lo que sea que el enemigo te haya querido quitar, tú puedes luchar en guerra espiritual. No te pongas a pelear con tus hijos, no te pongas a pelear con tu esposo. Dales amor, dales misericordia, porque tu guerra siempre va a ser en tu cuarto de oración, siempre va a ser espiritual, ¿ya? Entonces, eso como testimonio les comparto, el enemigo no tiene arte ni parte sobre nosotros. Escuchen. Acuérdense, como Moisés, no bajen las manos, no se cansen, porque si ustedes se cansan, entonces va a empezar el enemigo a ganar esa batalla que ustedes están teniendo. Solamente ustedes saben qué tipo de batalla están teniendo, pero en la oración está la victoria. En Cristo somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Ya? Y yo les invito a que cada vez que ustedes oren, oren con las promesas de Dios, oren con la palabra de Dios. Es importante que más que pedirle a Dios, bendíceme financieramente, bendíceme económicamente, no, ore con la palabra de Dios. Señor, tú has dicho que todo lo que mis manos tocan, eso va a prosperar, Señor, que a donde tú me pongas me has puesto para que yo vaya y lleve fruto, Señor. Tú dices, Padre Santo, que por las llagas de Cristo nosotros fuimos sanados. Siempre que ustedes oren, háganlo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene muchísimo poder y ustedes en el mundo espiritual están guerreando con palabra y el escudo de la fortaleza. O sea, dice que la vara de Moisés era la palabra de Dios. Entonces, que esa vara, ese escudo que ustedes tienen sea la palabra de Dios en sus oraciones todos los días. Y si Dios les ha dado promesas, hagan lo que yo solía hacer, que no he podido hacer acá porque no he tenido espacio, pero ya cuando me vaya a un nuevo lugar, voy a empezar a poner otra vez mis promesas en el closet, para que cada vez que yo ore, oro con esas promesas y las declaro todos los días. Y ahí después vas a empezar a tener la victoria, porque recuerde que la palabra tiene mucho poder, ¿ya? Y todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros vivimos, somos el resultado de lo que estamos hablando y declarando todos los días para nuestra vida. Entonces, eso, familia, es la enseñanza del día de hoy. No dejen de luchar. El Señor siempre les va a dar la victoria, y créanme que la oración de una madre tiene mucho poder, pero los hijos necesitan una madre guerrera, una madre de oración, una madre que le crea a Dios, ¿ya? Porque si los hijos tienen una madre que se desespera, que se angustia, que se pone a llorar, yo estoy donde estoy gracias a las oraciones de mi mamá, porque mi mamá en su tiempo me veía como yo estaba y siempre estaba de rodillas clamándole a Dios por mi salvación, por mi salvación. Se demoró un poquito, pero lo hizo. Entonces, créanle a Dios, porque la oración de una madre tiene mucho poder. Y yo estoy tan segura que ustedes van a ser parte del testimonio donde ustedes van a ver a mis hijas sirviendo en la iglesia a Dios. Ustedes van a ver a mi hija mayor cantándole a Dios porque le dio un don hermoso con su voz, y van a ver a mi otra hija también sirviendo en el ministerio, porque son niñas muy lindas que el enemigo quiere hacerme creer, pero él sabe que yo sé que él está vencido y que no tiene arte ni parte en la vida de mis hijas, y que tienen un corazón hermoso. Y de hecho, lo que Dios está haciendo con el Padre es un testimonio para mi hija menor, porque llevaba años clamando por el corazón de su papá. Y ella me decía en estos días, le doy gracias a Dios que por fin escuchó mis oraciones. Y yo sé que ahí eso la lleva a ella a enamorarse más de ese Dios al que yo le sirvo continuamente. Entonces, eso, familia, no desfallezcan. Yo sé que no es fácil, nadie la tiene fácil. Y créanme que nosotros que le estamos sirviendo a Dios, cada día es más difícil, porque el enemigo nos quiere dividir, el enemigo quiere que no haya gente restaurada, quiere que no haya evangelización, pero nosotros nos paramos firmes a hacerle la guerra, porque tenemos una palabra de respaldo y sobre esa palabra guerreamos y peleamos. Así que les pedimos también el apoyo de ustedes, que ustedes sean ese
ese Aarón para nosotros, que en sus oraciones ustedes oren por Joana, por el pastor Steve Moreta, que el Señor nos dé más fuerza, más fortaleza, porque la victoria y la guerra es todos los días. Entonces, que el enemigo no pueda prevalecer sobre nosotros. Sí, les agradecemos muchísimo. Somos hermanos en Cristo y siempre estamos para apoyarnos. Amén. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo, contar un testimonio. Les tengo las promesas para que entregarles las promesas ahorita a cada uno. ¿Alguien quiere compartir algo antes de entregar las promesas? Bueno, nadie quiere hablar. Se quedaron mudos hoy. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Alma, ¿cómo estás? Bien, aquí, gracias a Dios, ando trabajando. Bueno, bendiciones. No sé qué le muevo el teléfono. En mis ventas de mis elotes, en nuestra venta de los elotes. Y lo que quiero decir, me tuve que salir, entrar y todo, pero gracias a Dios, me sorprendió que todavía está. Y qué bueno, porque acabo de terminar de entregarle a unas personas unos elotes. Gracias a Dios que está, porque mi anhelo y mi deseo es testificar que a mi tía sí le dieron la visa. Y quiero decirle a todos que gracias por sus oraciones, porque ya te lo había comentado a ti, pero quiero compartirlo con todos los que estén conectados y decirles que muchas gracias por sus oraciones y que Dios nos escuchó, le dieron la visa. Precisamente ahorita, creo mañana ya le hablaron para ya darle el papel para que ella pueda viajar para acá a ver a su hijo. Lo único que quiero darle gracias a Dios, testificar lo que Dios está haciendo. Y es algo, es de gran magnitud, de gran bendición que ella le dio una visa, ya que anteriormente ella había agarrado la visa y la asesoraron mal, la regresaron, entonces le habían quitado la visa y era difícil que se la dieran. Entonces, para que se la dieran, es solo Dios el que obró, el que movilizó todo. Y es lo que quiero testificar, que creamos en los milagros, que Dios existe, aunque el enemigo nos quiera hacer sentir que no, Él ahí está obrando. Ahorita lo único que sí, el enemigo pues está poniendo de que ve muy mal a mi primo, ¿verdad? Ahora, como les digo, gracias a Dios ya nos dieron la visa, le dieron la visa, entonces ahora les pido por favor, ahora pues no sé qué día vaya a viajar para acá, pero lo único que le puedo decir es pedir oración por mi primo, para que, como le dijeron, que pues para los doctores dicen ellos ya no, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Seguir clamando por el milagro de que Dios haga la obra, porque le dijeron que tiene cáncer de colon, donde ya ahorita solamente le están dando de comer solo por licuados, no está comiendo, o sea, para ellos está muy delicado, pero creemos en que Dios puede hacer el milagro y que Dios obre en la vida de él. El nombre de él se los voy a mandar por privacidad, por mejor así se lo voy a mandar en el grupo, para pedirles por favor, de verdad, de todo corazón, si se los pido, me ayuden a orar, de verdad que lo tengan mucho en su familia, él, su esposa, a sus hijos. Yo sé que él está luchando. Yo le mandé un mensaje y me dijo, prima, confío en que, me dijo, a la voluntad de Dios voy a estar bien. Y me dio gusto saber ese mensaje de él, que a pesar de como él se siente, que él dice no es fácil, pero tengo la confianza con la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Y eso me alegra oír ese positivismo, esa fe en Dios. Entonces, sí, de verdad les pido, por favor, lo ven ya muy delgado y que
la única forma de comer es así como licuados, no está teniendo la fuerza o no sé, la condición tan mal que para los doctores dicen que no hay una forma como él esté comiendo. Entonces, me imagino pueden pensar cómo él está delicado, pero confiemos en Dios de que Dios pueda obrar y hacer un milagro. Y eso es lo que les pido, por favor. Les voy a mandar dar gracias a Dios y gracias a ustedes por orar, porque dieran la visa, gracias la dieron, y ahora les pido un favor más, por favor me ayuden a orar por la salud de él y su familia, que les dé esa fuerza, esa fortaleza y que no pierdan la fe y solo eso, dar gracias y su ayuda, por favor, y les voy a mandar el mensaje, su nombre, por favor. Perfecto, Alma, claro que sí. Vamos a estar orando por él y gracias por el testimonio. Alba Lucía, mi mamá, también quiere dar un testimonio, quiere hablar. Bienvenida, mami. Buenas noches. La verdad que en el grupo que estamos, o sea, no porque sea mi hija o porque sea Steve, yo sé que en algún momento ellos verdaderamente ustedes conocerán la historia de cómo ha sido el proceso de ellos conocerse y todo, pero sé en medio de todo lo que yo he vivido con lo que Joana pasó, que el Señor la tenía para grandes cosas. Y quiero decirle al grupo, la verdad, crean en Dios. Dios tiene sus voceros y Dios tiene sus ángeles en la tierra para nosotros poder pedir y que esas personitas de pronto con más, digo yo, más amor. Yo no he conocido una persona, y yo se lo he dicho a mi hija, yo me le quito el sombrero, porque yo he sido muy creyente, yo tengo todos mis días mi relación con Dios a cierta hora y lo clamo de manera diferente, ya lo sabe, pero a mí me ha respondido el Señor. Como dice ella, cuando decidió, cuando yo le clamé a él el día último, que fue el más grave de su accidente, él ya me lo había dicho por la mañana lo que iba a pasar, pero yo en medio de todo, pues como madre no sentí. Sin embargo, la desazón de todo el día de eso que me había mostrado el Espíritu Santo, por la noche pasó y cuando pasó para mí fue horrible porque pues ella en medio de todo estaba en medio de su locura, digamos así, ella estaba grabando lo que estaba haciendo. Y una hija mía la estaba viendo y yo no, pues era la única que estaba conectada con ella, entonces ella era la que nos pasaba información. Y para nosotros fue muy duro cuando ella se tiró de ese tercer piso. Cuando ella dice, mamá se tiró, gente, ustedes no saben lo que yo sentí, pero yo no entré en locura, como dice mi hija, no era entrar en guerra, en llorar y en maldecir y en decir cosas, sino yo lo único que hice fue acordarme de por la mañana lo que pasó y yo dije, bueno, Señor, tú me diste seguridad de que así iban a pasar las cosas y que iba a estar en tus manos. Entonces, Señor, en tus manos te las dejo. No me preocupé, la verdad, y de ahí para allá el proceso que si me agarro a contar ahorita nos demoramos, creo que ella tiene un testimonio en parte y otro que dará en su debido momento. Pero a eso quiero decirles es la santificación, puedo decirlo, de mi hija, con todo lo malo que hizo, en un momento dado creerle a Dios. Y tanto le cree a Dios que ella tiene un poder de unción con el Señor, la cosa más tremenda. Dios tuvo sus apóstoles, Dios tuvo sus personas y dones para orar y creo que esta niña es un apóstol más de... Eh, tengo a mi mamá muy grave, o la tenía, puedo decirlo, donde estoy acá en Estados Unidos y yo no pude viajar, pues viajaron mi hermana, viajaron mis hijas a Colombia, porque nos dieron unas noticias muy desalentadoras donde mi mamá ya entraba a cuidados paliativos y ya prácticamente no había nada que hacer con ella, no hablaba, no se levantaba, estaba completamente adormilada. Y yo no sé, el domingo, yo no sé, tuve una inquietud y no sé cómo fue que me pude comunicar con ella, porque a pesar de que en otras cosas es tan difícil hablar con mi hija, porque ella mantiene cada cosa que somos muy cortas ahorita casi para hablar. Le dije, ¿por qué no oras por mi mamá? Conectémonos con mi mamá y oré por mi mamá, y que sea lo que Dios quiera. Ella oraba y oraba y oraba y ella estaba pidiendo sanidad por mi madre y yo decía, bueno, pero ¿cómo sanidad? Con unas cosas que le van a hacer, con sus cuidados paliativos, con toda la gente allá esperando la decisión más grave. Pero bueno, sin embargo, también
me sintonicé con ella y le decidí creerle a Dios. Pues le cuento, gente, que para milagro y para testimonio puedo decirles que eso fue el domingo, el lunes llamamos y yo llamé a la clínica, siempre hago una videollamada porque siempre hay alguien de mi casa ahí con ella y ella estaba sentada, muy lúcida, ella sufre de Alzheimer, está el estado terminal de Alzheimer, pero estaba bien, estaban haciendo un examen de fonoaudiología para determinar realmente hasta dónde iban a poder llegar con ella o si también tenían que meterle una sonda para alimentarla porque ya no recibe nada de comida, de nada recibía. Y les cuento que le hicieron el examen de fonoaudiología y desde el lunes ella lleva ya sentada, la llevan al baño, come comidita normal, come en lo que puede. Y entonces la doctora dijo que ella no iba a entrar por ahora a cuidados paliativos, ni iba a entrar en un proceso terminal, porque mi mamá, así como estaba, no sabía por qué, estaba para durar siquiera unos 2 años más. Pues la verdad, para mí fue una emoción grande porque yo estaba pidiéndole mucho a Dios de volver a ver a mi mamá. Estoy arreglando unos problemas migratorios y si no, yo sí o sí viajo en febrero a estar con mi madre, si el Señor me lo permite, creyéndole a Él en su palabra, en sus oraciones y en la fe que tenemos por eso. Este es un grupo, de pronto, si nosotros nos unimos en fe, a todos confiar en que tenemos un apóstol acá en la tierra para interceder por Dios, créanme que vamos a hacer grandes cosas. Y créanle a Dios que si ella hizo 9 intentos de suicidio y está aquí en esta tierra, no es porque sea por vanidad o por gusto. Es una niña que he visto sus necesidades. Mire, es de las que vive de la voluntad de Dios, se lo digo sinceramente. Yo le avalaba a ella la parte económica hasta que un día me dijo, no, mamá, deja que obre Dios en mi vida porque yo trabajo en la obra de Él. No sé hasta cuándo. Y les digo la verdad, si ella tiene un vaso de agua para tomárselo cuando no tiene que comer, se lo toma con alegría y le da gracias a Dios por eso, cosa que yo no he podido aprender. Entonces, grupo, ahí les doy un poquito de conocimiento de lo que yo sé, lo que Dios ha obrado en mi hija y poderles decir a ustedes que solamente créanle a Dios, porque lo que yo viví como madre con mi hija fue un proceso casi de 2 años y medio, si no fueron 3, pero Dios la rescató siempre. Cada que ella tenía un intento, había una persona dándole la mano y ese era Dios diciéndome, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y entonces, nada, bendiciones para mi hija. Créame que soy fan de ella, número 1. No soy la come Biblia, no soy la de saber todos los versículos de la Biblia, nada, pero yo sé que a mi manera Dios me ha escuchado y yo sigo con mi manera de esto y la sigo a ella en sus cosas y me gusta orar con ella también y me gusta estar en parte del proceso de lo que ella está haciendo. De todas maneras, muchas gracias y perdone por haberles alargado un poquito más el tiempo. A mí, gracias por ese testimonio. Para completarles un poquito, cuando mi mamá me pide que por favor interceda por mi abuela, que estaba muy mal, en el momento en que yo le iba a llamar a mi abuela, entró a un grupo que tengo, donde una amiga me tiene metida a un grupo y ahí compartieron una imagen que decía, las manos de Dios llegan donde los médicos no pueden. Por eso es que yo empecé a orar por sanidad para mi abuela, a pesar de que los médicos decían lo contrario y de que se había ido mi hermana desde aquí para despedirse supuestamente de mi abuelita. Porque yo le creo a Dios, las cosas no llegan por casualidades, sino por diosidencias. Y yo dije, Dios puede obrar un milagro y obramos conforme a la voluntad de Dios. Si es tu voluntad sanarla, sánala. Señor, tú puedes hacerlo, de lo contrario, que mi abuelita descanse en paz y gracias por el tiempo. Pero el Señor la levantó, el Señor la levantó de esa cama, llevaba 3 días sin comer, lo que me dice mi hermana, y al otro día mi abuelita estaba comiendo, estaba hablando, a mí no me habló, a mí no me reconoció ese día, estaba totalmente mal, pero para Dios no hay nada imposible, familia. Las cicatrices que me dejaron las heridas de mi pasado, yo las amo, a pesar de que en mi pasado fui una mujer muy vanidosa.
Son cicatrices grandes que me quedaron en el cuerpo por cada intento que tuve, pero cada cicatriz me recuerda el amor de Dios. Cada cicatriz me recuerda que Él estuvo ahí amándome, cuidándome. Entonces, si estuvo en los momentos más difíciles y cuando yo estaba lejos de Él, ¿cómo voy a dudar que está conmigo en momentos difíciles? Entonces, eso es lo que yo les comparto para que no dudemos nunca, nunca del Señor. Danitza, bienvenida. Aquí tengo las promesitas, mire, en la lonchera de mi hijo. Aquí están todas las promesas de ustedes. Aquí están. Danitza, siempre. Hola, Joana, buenas noches. Bueno, igual buenas noches con todo. Primero para agradecer a Dios por este mensaje. La verdad es que lo necesitaba mucho, Joana, y gracias por dejarte ministrar porque el Señor me ha vuelto a recordar hoy que tengo que guerrear en oración. Estaba un poco floja en guerrear en oración porque han venido algunas cosas a mi vida. Bueno, la palabra de Dios todos los días la leo porque eso es lo que me fortalece, pero ya no estaba guerreando en oración. Gracias, gracias de verdad, porque esto es el mensaje que Dios tenía para mí. Yo le dije antes de entrar a la reunión, Señor, ¿qué mensaje tienes hoy para mí? Incluso estuve mal lloré un montón antes de ingresar a la reunión, pero dije, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Y es porque es así, porque Dios siempre permite las cosas como tú dices, no siempre pasamos pruebas. Entonces esas pruebas es para que Él nos siga fortaleciendo. Declaro siempre las promesas que Él ha traído a mi vida. Todos los días lo busco y le agradezco y le estoy agradecida por recordarme que tengo que guerrear en oración como antes lo hacía. Y es muy cierto, tengo un testimonio que pasó aproximadamente hace un mes, que no lo he podido contar, que mi hermano y mi cuñada, llega un día, bueno, ellos viven juntos, son esposos, tienen su matrimonio, bueno, casada ante los ojos de Dios, y llegó un día en que se van a separar. Mi hermano había traído las cosas a mi casa y le había dejado a su esposa. Entonces, cuando mi mamá llega a decirme eso, como tú dices, es el momento de decir, no son ellos, es el enemigo que está allí, y empecé a guerrear así como tú, y le ordené al enemigo que saliera de la vida de ellos, que el enemigo no tenía derecho a solamente vidas, y de verdad que empecé a guerrear que ese mismo día, en la noche, volvieron y estuvieron juntos hasta el día de hoy. O sea, es algo que de verdad nosotros tenemos que tener en cuenta, que la oración, la guerra espiritual, tenemos que tenerla siempre, siempre. Y de verdad que te agradezco mucho y le agradezco a Dios porque tengo que guerrear en oración. He estado este último mes creo que un poco floja en tema de oración así espiritual, de guerra espiritual, pero hoy día me has hecho recordar a través de estos versículos que sí, que el enemigo está allí como león rugiente, pero definitivamente que somos vencedores en Dios, y sí, Dios hace milagros. Todos los días de nuestras vidas Dios hace milagros, y nosotros somos los que edificamos esos milagros. Nosotros somos los que, si queremos un milagro, pues nosotros somos los que decidimos creerle a Dios, porque es el creer, ¿no? El creer que está todo listo y que Él está allí dándonos fortaleza, guerreando con nosotros, siéndonos vencedores. Así que, Joana, de verdad, muchas gracias, y de verdad que estoy feliz porque me ha dado tanta fortaleza ahorita. Estoy feliz y esperando la promesa que tiene guardada para mí. Amén, Danitza. No desfallezcas en la oración, Danitza, por testimonio propio. Yo conozco de Cristo hace muchísimos años y yo desfallecí en la oración, y por cuestiones de que tenía que trabajar, no, que me costaba mucho madrugar demasiado, y es complicado porque el primer día me sentía mal, como que Dios mío, salí a trabajar y no oré, el segundo día me sentía mal, el tercer día me sentía mal, y es como la batería de un celular. Tú lo pones a cargar y te amanece 100% de pila. Y tú no lo vuelves a cargar en todo el día, él sigue teniendo pila, pero se va descargando y te sigue funcionando. Pero llega un momento en que ya no volviste a orar, se te descargó tu pila y te fuiste. O sea, Claro, el Espíritu
Santo, eso me pasó. Ya llegó un momento en que ya no me importó orar, ya no me sentía mal y cuando miré, Dios mío, yo estaba más metida en el mundo, tú no te imaginas, como dice la palabra. Vienen los espíritus, ven la casa vacía, como que no, aquí no hay llenura del Espíritu Santo, se van y regresan por 7 peores de los que tú tenías antes. Entonces, todos los días oro, Joana, pero lo que no estaba haciendo era guerra espiritual. Pero todos los días oro, en la mañana, en la noche o en cualquier momento del día estoy orando, porque la oración es mi protector, pues, ¿no? Entonces yo sé que tengo que orar, es un hábito para mí todos los días orar. Lo primero que hago incluso antes de salir de mi cuarto es agradecerle a Dios, saludarlo, orarle, leer el mensaje que tiene para mí y salgo todos los días ida muy bien, igual al regreso antes de acostarme hago todas mis actividades y nunca dejo de orar por más cansada que esté, es el hábito. Yo sí, lo que sí no estaba haciendo era la guerra espiritual. No. Entonces, eso es lo más importante también. La guerra espiritual, sí, y eso es lo que hoy día ha llegado a mi vida, de verdad, y no, de acá me pongo a guerrear, de verdad, porque me hace falta eso, pero de ahí la oración, no, todos los días oro, hablo con mi padre y es todos los días, es un hábito y yo nunca quiero dejar eso, como siempre le pido que me dé esa fortaleza para yo seguir buscando más su presencia, creciendo espiritualmente, porque lo que más me importa en esta vida es ser espiritualmente, ser ese instrumento y ser esa fortaleza para las demás personas que recién de Dios o que aún no conocen de Él. Entonces eso es, pero de verdad que sí, de acá me voy a poner a guerrear espiritualmente en oración. Bueno, amén, amén. Gloria a Dios que el Señor te habló como siempre, Danitza. Me alegra muchísimo, Dios es bueno. Ahora vamos a pasar a las promesas. Como testimonio les cuento, hace muchos años cuando yo fui a una iglesia por primera vez, una iglesia que yo era cristiana, pero esta iglesia era la primera vez que la visitaba. Era cristiana crispeta, digo yo, o sea, de esas cristianas que van a calentar puesto, aman a Dios, oran de vez en cuando, pero no era así obediente como tiene que ser, pero me gustaba ir a la iglesia. Y era un enero, y el pastor termina de hablar y dice, bueno, aquí pasen adelante, hay unos pescaditos, cada uno coja un pescadito, que esa es su promesa de este año. Eso fue hace 11 años. Y yo me fui y mientras iba por el pescadito, yo le decía al Espíritu Santo, guía mi mano a la promesa mía de este año. Y el Espíritu Santo me llevó, cogí un pescadito y decía Deuteronomio 28:4. Me fui a mi asiento, busqué mi Biblia y decía, bendito el fruto de tu vientre. Yo sentí aquí una punzada en mi corazón y yo dije, no, se equivocó, esta no es mi promesa. Pero en mi devocional de esa semana el Señor me empezó a hablar cuando el ángel Gabriel visita a María y le anuncia que va a tener un hijo. Luego me habla el otro día cuando María visita a Elizabeth y el bebé Juan Bautista que estaba en su vientre brinca. Y ya como que una semana después me dijo que el ángel visitó a Elizabeth, le dijo que tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan y muchos se regocijarán en su nacimiento. Ahí yo dije, Dios mío, aquí pasó algo. Sí. Me fui, me hice la prueba de embarazo y me salió positivo. Y para la gloria de Dios es mi hijo Juan, se llama Juan. Desde ahí siempre dije, mi hijo se llama Juan. Y mi familia me decía, pero ¿cómo dices Juan si recién te diste cuenta, no te has hecho? Porque Dios me dijo que se llama Juan. Y así fue. Y mi hijo es un niño de Dios, definitivamente es una bendición, donde quiera que vaya todo el mundo puede ver que hay gracia de Dios en él, es totalmente, tiene un llamado. En estos días Steve estaba enfermo y íbamos en el carro, estaba enfermo de una muela y Juan Pablo dijo, no, espere que yo tengo que orar por usted, y cerró los ojos y empezó a orar por la sanidad de Steve, de su muela, reprendiendo todo dolor, porque él está acostumbrado a verme pelear espiritualmente todos los días. Entonces eso yo dije, wow, o sea, increíble, porque nunca le dije, papi, hay que orar por Steve. Él solito dijo, ¿te duele? No, espérate que vamos a orar, y empezó. Entonces te das cuenta que las promesas de Dios
son en el sí, en el para amén, para que no se asusten. No hay promesas así. Esta vez no me dio ninguna. Nadie aquí está embarazado que yo sepa, que Dios no me dijo nada, entonces no se vayan a asustar. Hay promesas, hay mandamientos. Aduéñense de esa promesa, declárenla todos los días y oren todos los días con esa promesa. Todos los días oren con esa promesa y que sea su escudo. Voy a orar antes de dárselas a cada uno porque no les tengo nombre propio, ya el Señor me va a ir. Van levantando la mano para yo saber quién es y por favor busquen un lapicerito o el celular para que le anoten. Porque hace un tiempo me dijeron, yo no recuerdo la mía y yo no les tengo nombre. Ya simplemente saqué las promesas y conforme vaya tocando. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Señor, por este tiempo tan precioso que nos permites compartir como hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento para nosotros, Señor, porque tú nos dices que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que viene de Dios. Gracias porque siempre estás hablando a nuestro corazón, Padre Celestial. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús si en algún momento hemos desfallecido, Señor, si nos hemos sentido cansados, si creemos, Padre Celestial, que ya no tiene sentido seguir orando por esa batalla, Padre Celestial, que podemos estar atravesando, Señor. Creemos, Padre Santo, y entendemos que nuestra batalla no es contra las personas que vemos físicamente, Señor, sino que todo es espiritual. Te pedimos en el nombre de Jesús que coloques en nosotros tanto el querer como el hacer, Padre Santo, que levantes en nosotros, que mientras se levanta un Goliat, Padre Celestial, nosotros podamos entender que se está levantando al mismo tiempo un David, Padre Santo, que hagas de nosotros los que estamos aquí, hombres y mujeres de oración, guerreras, Padre Celestial, que seamos buenos soldados de Cristo, Padre Santo, que podamos entender que la victoria la tenemos ganada en Cristo Jesús, que en Cristo somos más que vencedores y que no le tengamos miedo a lo que el enemigo pueda hacer con nosotros, Padre Celestial, porque Él no tiene autoridad sobre nosotros si tú no se lo permites, Padre Celestial. Gracias te damos porque estás en control de nuestra vida, Señor. Te entregamos estas promesas que tú nos has dado en este tiempo de oración para tu iglesia, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, yo no conozco la situación que ellos puedan estar viviendo, pero tú sí les conoces, Padre Celestial. Yo te pido que tu mano, Señor, sea guiándome a esa promesa que tú tienes para cada uno de ellos como refugio, como fortaleza, como escudo, promesa, mandato, lo que tú hayas puesto, Señor, para cada uno de ellos, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Declaramos cielos abiertos sobre nosotros, Padre Santo. Declaramos que en esta noche nos vamos a descansar sobre el Salmo 4:8, Señor. En paz nos acostamos y asimismo descansamos porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Te entregamos todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, Señor, y te pedimos que seas tú permitiéndonos descansar delante de tu presencia, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque tu palabra dice que aún antes de que nosotros te pidamos, tú ya sabes de qué tenemos necesidad, Señor, y si tú nos das, Señor Padre, si nosotros te pedimos un pan, Señor, tú no nos vas a dar una piedra, Padre Santo. Te damos gracias porque tú tienes el control absoluto y entendemos que todo lo que estamos viviendo, sea bueno, sea malo, Señor, es porque así tú lo estás permitiendo, porque vamos a pasar a otro nivel y porque tú te vas a glorificar grandemente en nosotros a través de esta dificultad. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias por los testimonios que has hecho. Gracias por los enfermos que has levantado de las camas, Padre Celestial. Gracias por los hogares restaurados, Señor. Gracias, Señor, porque este 2023, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en nosotros, Señor, y declaramos el Salmo 23, Señor, sobre nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, habemos 25 personas. Por favor, déjenme ver porque no sé manejar mucho esta computadora y se fue a recibir una llamada de trabajo. ¿Qué personitas hay? Porque no les puedo ver. Levántenme la mano una por una para irles pasando la promesita. Por favor. Pues, a ver, aquí me dice Marcela. No les estoy viendo la mano levantada. No sé. A ver, espérenme acá. Busco
Discúlpeme. Norma, Ay, a ver, Norma. Norma, ¿cómo estás? ya estoy nuevamente. Te extrañaba también. Qué Sí, rico yo también. señorita. Gracias a Dios, ya estoy nuevamente. Ya no me voy a perder ni un Bueno, a ver que aquí tengo jueves. Ya te doy, Norma. A ver, es que aquí estoy tratando de ver. Dame un segundo. Bueno, Norma, anota, nos dice, espera un momentico que yo no. A ver, Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. 5:11. Amén. Se vean todos en la pantalla. Deja de grabar ahora. markets for Latin countries probably